Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah número 4. Dice así: Yossi ben Yoezer, ish Tzeredah, ve Yossi ben Yohanan, ish Yerushalayim, kiblu mehem. A partir de acá empieza una época en que el liderazgo del pueblo de Israel ya no era de una sola persona, sino eran de dos personas, de dos sabios. Esta época se le llama la época de las Zugot, de las parejas, porque eran ya parejas de Jajamim las que se encargaban del liderazgo espiritual del pueblo. ¿Sí? Uno era el Sanedrín, digamos el Nasi, el rabino principal del Sanedrín, de 71 jueces, y otro, el segundo más importante, era el Ab-Beddin. Y a partir de acá fue que ya se empezaron a dar las discusiones en la halajá, ¿sí? Hasta acá no había habido discusión y acá de repente empezaron a haber discusiones en la halajá. Ok, entonces dice, esta primera de pareja de Jajamim, Yossi ben Yoezer de la ciudad de Tzeredah y Yossi ben Yohanan de Jerusalén, recibieron Torah de ellos. ¿De quiénes son ellos? De los Jajamim anteriores que vimos, de Antignos y de Shimon HaTzadik. Yossi ben Yoezer, ish Tzeredah Omer. Yossi ben Yoezer, el hombre de la ciudad de Tzeredah, decía, vamos a concentrarnos en él. La Gemara en Sotá, el Perektet. Ahí la Gemara en Sotá dice que desde que murió Yossi ben Yoezer se terminaron los Eshkolot. ¿Qué significa los Eshkolot? Ish Shakol Bo, aquel hombre que todo está en él. Quiere decir, Yossi ben Yoezer era una persona que era sabia de todo, todas las sabidurías, todo estaba en él. Él lo había adquirido de todo. Toda la Jochmot, toda la Torah, toda la ética, él tenía todo. Desde que él murió, no volvió a haber una persona como él. Entonces, imagínense, entonces Yossi ben Yoezer era una persona tan sabia que uno quisiera saber, bueno, ¿cómo le hago yo para ser como él? ¿Cómo le hago yo para también obtener tanta sabiduría como él obtuvo? Y para esto vienen los consejos que él dice acá en la Mishnah. Yehi beteja bet bad la jajamim. Primer consejo, que tu casa sea un lugar de reunión para sabios. ¿Qué quiere decir? Primera explicación, podemos explicar de forma literal que nuestra casa, en vez de que sea un lugar de reunión para hacer relajo, para hacer, qué sé yo, todo tipo de fiestas y no sé qué, y solo todo el tiempo así, todo el tiempo desorden, en vez de que sea un lugar para eso, que nuestra casa sea un lugar de reunión de sabios, que cuando venga un rabino a la comunidad, cuando haya algo por el estilo, nosotros invitemos al rabino a nuestra casa para que vaya a nuestra casa, y de esa forma, teniendo al rabino en el hogar, uno aprende del comportamiento del rabino. Una cosa es lo que uno aprende en los shiurim que da el rabino, de cómo estudia Torah, eso es una cosa, pero otra cosa todavía más profunda es aprender de la forma en que se comporta el sabio. Entonces, si vos te acostumbras a que tu casa sea un lugar de sabios, sea un lugar en donde frecuentemente llegue gente que son jajamim, entonces vas a aprender del accionar de ellos y te va a ayudar a ser un hombre sabio automáticamente, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? El que habla entre la miel, algo se le pega. Entonces, si te juntas con jajamim, vas a terminar siendo también un jajam. Esa es primera explicación. Segunda explicación, que tu casa sea un lugar de reunión de sabios, quiere decir que es tu casa, no nada más tu casa literal, tu hogar, sino tu casa significa tu persona misma, tu ser, que tu casa, tu ser, sea un lugar de reunión de jajamim. Quiere decir que la persona no sea un cerrado de mente, que solo escucha a un rabino y ya, y solo lo que él diga, yo eso nada más creo y los demás rabinos no me importan. No, la persona que quiere ser sabio de verdad está abierto a lo que digan todos los rabbanim, porque así se obtiene sabiduría, así se llega a la verdad. Cuando uno escucha todas las diferentes opiniones, así uno se da cuenta de verdad quién tiene la razón, y eso ayuda a que la persona vaya haciéndose cada vez más sabio. Por eso la forma de estudiar halajá, de hecho, ¿cómo es? En la yeshivot se agarra el pasuk de la Torah donde se aprende tal halajá, se lee la Gemara,
las opiniones que hay al respecto y después se lee, bueno, ¿qué opina el Rosh? Ok, ¿qué opina el Rambam? ¿Qué opina el Rif? ¿Qué opina el Ran? ¿Qué opina el Ramban? ¿Qué opina este? ¿Qué opina el otro? ¿Y qué opina el Shulchan Aruch? Ven que antes de llegar a una halajá práctica, las personas estudian todas las opiniones que hay al respecto, porque así es como se obtiene de verdad sabiduría, escuchando todas las opiniones que hay al respecto. Y al final se llega a una conclusión práctica, sí, pero antes de eso hay todo un tema para llegar a eso y uno se va llenando de información. Todo lo que diga Jajamim son cosas sabias y uno tiene que prestar atención a todo lo que Jajamim dicen. Entonces ese es el primer paso para ser una persona sabia, estar abierto a escuchar opiniones. Segunda cosa, Beheve mitavek ba'afar raglehem. Eso se puede explicar de dos formas. Beheve mitavek se puede entender de leshon avak, polvo, o sea, empólvate en el polvo de sus pies. O también se puede entender de otra forma, que es como yo quiero explicar, que es como explica Rav Chaim Volozhin en su explicación al Pirkei Avot, Ruach Haim. Él dice, Beheve mitavek, viene de la palabra no avak, no polvo, sino ma'avak, pelea. Beheve mitavek, sé una persona que pelea con los jajamim. ¿Qué quiere decir? En el buen sentido, pelear, sí, no de pelear así, no. Significa que cuando uno está en la clase del rabino y escucha las opiniones que da el rabino, si algo a la persona no le queda, no le cuadra, no me parece correcto lo que el rabino está diciendo, yo tengo el derecho de, entre comillas, pelear con el rabino, discutir con él, para llegar a la verdad, de verdad, a ver si el rabino de verdad tiene razón. Porque a veces el rabino no tiene razón, a veces el que tiene razón es el alumno. Puede pasar, el rabino es un ser humano. Entonces, dice la Mishnah, si querés ser sabio también, tenés que darte el permiso de a veces discutir con el rabino para llegar a la conclusión correcta. Pero no olvidarse de que que tenés que pelear con el rabino, discutir con él, pero no te olvides que estás en el polvo de sus pies. Quiere decir, hay que discutir con respeto con el rabino, porque al final de cuentas, él es el rabino y uno es el alumno. Por lo tanto, uno no puede ser pedante con el rabino o desacreditarlo. Nada que ver. Está bien discutir con el rabino para llegar a una conclusión verdadera, pero siempre respetando al rabino, acordándose que uno está, entre comillas, en el polvo de sus pies. Y al final, tercer paso para ser sabio, bebe con sed las palabras de los jajamim. Quiere decir que la persona nunca se harte de aprender, que la persona siempre tenga la sed de seguir aprendiendo más y más. Y que si yo hoy estudié la Perashá según la opinión de Rashi, no me conforme con eso, sino que quiero estudiarla también según lo que diga el Ramban, y según lo que diga la Barbanel, y según lo que diga no sé quién. Siempre ir aprendiendo más y más y más y más. Nunca conformarse, nunca decir, bueno, yo creo que ya estudié suficiente, ya sé todo esto, ya no hace falta seguir. No. Siempre tener las ganas, siempre tener esa sed de seguir aprendiendo. Entonces, en conclusión, Yossi Ben Yoezer nos dio 3 pasos para ser sabios como lo era él. Primero, estar abierto a escuchar todas las opiniones de todos los jajamim. Y no nada más de jajamim, de todas las personas uno aprende. Entonces estar siempre disponible, estar dispuesto a escuchar la opinión de los demás. Ese primer paso para ser sabio. Segundo paso, saber discutir también para llegar a la verdad, incluso con nuestro rabino, saber discutir con él, pero con respeto, sabiendo que estamos en el polvo de los pies del rabino y tener siempre respeto con él. Y tercer paso es nunca cansarse de aprender y siempre desear seguir aprendiendo, sobre todo cuando se trata de Torah. Hasta acá la Mishnah de hoy.